Muy buenas tardes, aquí sigue la W. Gracias por estar conectados con nosotros a esta hora del mediodía, 12:05. 12:05, cuando en un hotel, en un céntrico sector de Bogotá, pues está terminando ya de hacer el gran anuncio por parte de la campaña de Gustavo Petro, porque estamos, Paola, en semana de anuncios, en semana definitiva por demás. Hoy el nombre de Francia Márquez se da a conocer como el de la fórmula presidencial, vicepresidencial, perdón, de Gustavo Petro, quien lo acompañará entonces a partir de ahora en su campaña para llegar a la presidencia de la República. Y hay expectativa, Paola, por lo que pueda pasar con Federico Gutiérrez, quien todavía sigue sin anunciar quién lo acompañará. Lo único que se sabe es que en este momento está en reunión con el partido de la U, flanqueado a un lado por Dilian Francisca Toro y al otro lado por Enrique Peñalosa. Hay suspenso al respecto, ¿no? Sí, señor Juan Pablo, muy buenas tardes. Vamos a ver si el candidato Federico Gutiérrez se decanta entonces también por escoger una mujer como su fórmula vicepresidencial. Ya se les está acabando el tiempo a los candidatos para inscribir su candidatura en conjunto, ellos y su vicepresidente, su fórmula a la vicepresidencia. Y sí, ya se ha hecho entonces formal este anuncio por parte de Gustavo Petro después de días de especulaciones y de polémicas, pero no nos sorprende, ¿no? Todos estábamos ya esperando que Francia Márquez fuera la escogida por Gustavo Petro para ocupar este puesto y para acompañarlo entonces en su búsqueda por la presidencia de la República. Y vea, Juan Pablo, que estaba buscando acá sobre el tema de la edad de Francia y a mí también me sale que tiene 39 años porque según lo que dice acá en su biografía ya nació en el 82, en 1982. Pues Entonces vamos a ver si Andrea puede preguntarle si porque, tiene 36 o 39. mire, yo estoy leyendo el comunicado de prensa que acaba de ser emitido por el Pacto Histórico y dice, ¿quién es Francia Márquez Mina? Ah, no, entonces ellos más que nadie tienen Nació que en la vereda Yolombó, tenerlo ubicada en el claro. corregimiento La Toma, el municipio de Suárez Cauca, tiene 36 años y su vida y trabajo han estado enfocados en el fortalecimiento organizativo de las comunidades afrocolombianas en el norte del Cauca y del país, y sigue pues con el detalle de su vida. Pero aquí dice 36, no sé el detalle de 39 en dónde aparece. Es Ahora, que en la biografía de Francia sale que nació en el 82, entonces si usted hace la cuenta pues le da no, pues 39, obviamente, sí, sí, claro. pero pues no sé si es que está mal aquí Y esa o se biografía que usted está viendo, confundieron ¿en dónde la está viendo? en internet, en la biografía ¿Pero en de la página de Wikipedia. ella? No. Ah, en Wikipedia. Uh-huh. Es que usted sabe que a veces Sí, ahí Wikipedia se equivocan. puede cometer errores, toda vez que cualquier persona puede agregar De todas información. formas, muy joven, No, pues es que Francia, muy joven. 36 o 39, creo yo que sería, si llegara a ser elegida, por supuesto, la vicepresidenta más joven Más que ha tenido joven. el país, sin duda. Claro, y sin duda también se trataría entonces de una renovación de la política, de una Ujú. apuesta también por darles espacio a las regiones, a los líderes sociales en las regiones, porque ya sabemos que Francia, aunque no ha tenido una trayectoria política importante, sí ha tenido una trayectoria muy, muy destacable en el tema de su lucha Ujú. social. Y esto se demostró en esa arrolladora votación que tuvo el pasado 13 de marzo, cuando sacó en la consulta del Pacto Histórico más de 785,000 votos, que pues le dan entonces este merecido lugar hoy en la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Y por eso, pues es nuestro numeral. De Francia pienso. Así como tendremos cuando se dé la decisión por parte de el equipo por Colombia y puntualmente Federico Gutiérrez, la decisión de una fórmula vicepresidencial, ese numeral también, porque hay que opinar sobre la política, volver otra vez a opinar sobre la política y también tratar, Paola, en la medida de lo posible, de pasar la página de unos días bastante angustiantes que fueron los que tuvimos por cuenta de tantas dudas que se sembraron en torno a la votación del domingo 13 de marzo. Numeral de Francia, pienso. En instantes vamos a leer comentarios, porque antes quiero preguntarle a Mauricio por qué razón vamos a volver a San Andrés con la historia del escrutinio en ese lugar del país y con una denuncia por demás muy delicada que usted nos trajo hace algunas semanas, cuando escuchábamos a una funcionaria secretaria del despacho de del planeación. alcalde, la secretaria de planeación,
diciendo que en una conversación rápida, dura y sin censura, les iba a decir a los contratistas a quién tenían que respaldar para proteger sus contratos. Sí, señor, vamos a regresar a la isla de San Andrés porque allí ya terminaron los escrutinios, Juan Pablo, pero en medio de polémicas, allí ganó el candidato y actual representante de la Cámara, Jorge Méndez, en este reconteo de votos. Aparentemente hubo algunas irregularidades, no estaban las copias de las llaves de las arcas de los claveros, tampoco los funcionarios los funcionarios que hicieron el reconteo no estaba permitido que lo hicieran. Bueno, una serie de irregularidades que se denunciaron y pues el candidato que perdió la curul en este reconteo se acaba de declarar en huelga de hambre y ya en instante ¿Así? lo vamos a tener. Huelga Sí, de hambre. señor. Bueno, entonces Sí. vamos a ir a San Andrés en instantes para conocer qué es lo que está pasando, porque tenemos a esta hora ya conexión con Andrea. Ella se fue al Hotel Hyatt para presenciar qué es lo que está pasando en medio de esta jornada, en donde con una asistencia de muchísimas personas, creo que más de 200 personas, pues culmina a esta hora el anuncio de quién es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en esta carrera a la presidencia. Adelante, Andrea, ¿qué está pasando a esta hora en el Hyatt? Pues Juan Pablo, buenas tardes. Muchas personas en este momento, pero además en simultánea en esta rueda de prensa que está dando en este momento Gustavo Petro con Francia Márquez, anunciando que tendrán una política muy importante de acompañamiento a los líderes sociales, a la mujer como papel protagónico. Francia Márquez recordó toda su lucha como lideresa social. En este momento pues la acompaña pues grandes representantes de la coalición del Pacto Histórico. Vemos a Armando Benedetti, vemos a los congresistas que hacen parte de la coalición y estamos muy pendientes, entonces en cualquier momento le avisaré para que podamos lograr conversar unos minutos con Francia Márquez y si lo podemos también con Gustavo Petro. Andrea, pero entonces esta es una presentación ante los medios de comunicación, pero también ante integrantes del Pacto Histórico. Está allí los congresistas electos del Pacto Histórico, están allí también los líderes políticos que han acompañado este movimiento y esta campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Sí, así es la oficialización entonces de esta decisión. Ahí vemos a Arely Suriana, vemos también a Armando Benedetti, al senador Alexander López Maya, a César Pachón, quien recuperó la curul por el Pacto Histórico, está también Luis Fernando Velasco, Alirio Uribe, Wilson Ruiz, bueno, toda esta coalición del Pacto Histórico acompañando esta oficialización, mientras vemos ahí a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Óigame, y de Soy Porque Somos, el movimiento por el cual se presentaba primero como candidata a la consulta, Francia Márquez, ¿quiénes están o quiénes identifica usted? Porque finalmente esto también es un reconocimiento a una campaña que se adelantó con mucho entusiasmo y también con un gran esfuerzo
partidos, les recuerdo que ya no son mayoría en el país. La mayoría es de los colombianos, no de los corruptos. Y escribe también con este hashtag @yo soy así, numeral de Francia pienso, que es la Polo Polo del pacto histérico. Bueno, son opiniones, las leemos todas con respeto. Ojalá haya mucho respeto en esta contienda política que de todas formas se prolongará, Paola, hasta finales del mes de mayo. Y por eso situaciones como la que se vino dando en los últimos días, pues es deseable que no se repita. No podemos tener unas elecciones y un proceso democrático con una situación de tensión, sino al contrario, que se convierta en un debate de ideas, en un debate en donde se puedan confrontar las propuestas y que no sean los ataques o los llamados a las agresiones los que terminen reinando en medio de este camino hacia las elecciones presidenciales. Sí, Juan Pablo, pues se prolongará hasta mayo y seguramente hasta julio si hay segunda vuelta, pero pues digamos que quedan rezagos de todo lo que ha pasado durante los últimos días y después de avanzar en el escrutinio a nivel departamental y también nacional, porque seguimos recibiendo denuncias de lo que está pasando e incluso ahorita Mauricio nos va a contar sobre lo que está pasando en San Andrés, donde también se habrían presentado irregularidades en este tema del conteo de los votos ya en el escrutinio oficial. Esto en el departamento de San Andrés, en la isla de San Andrés, y seguramente en muchísimas otras partes más estamos evidenciando problemas. Entonces ya el tema está, la marea está bajando un poco, pero todavía se siguen recibiendo preocupaciones por parte de los partidos y de los candidatos que siguen pues mirando a ver si pueden lograr la curul en el caso del Congreso de la República, ¿no? Óigame, Paola, usted me puede anticipar más adelante, cuando estemos en Sigue la W en digital, quién nos va a acompañar para poder ver otra cara de la realidad pensional de los colombianos, porque hace una semana nos comprometimos con tener un invitado que pudiera servir de contraparte al vicepresidente de Asofondos que estuvo con nosotros hablando desde la perspectiva de los fondos de pensiones. Infortunadamente, pues todo este revuelo electoral que hubo nos impidió cumplir con ese compromiso, pero hoy vamos a cumplirle a los oyentes y a los seguidores de Sigue la W con esa promesa que hicimos la semana anterior. ¿Quién nos va a acompañar, Paola? Mire, Juan Pablo, le tengo un invitado muy especial, es un experto que nos va a ayudar a entender en qué consiste la propuesta sobre pensiones del candidato Gustavo Petro, que también bastante polémica ha generado en los últimos días. Como usted muy bien lo decía, pues hablamos la semana pasada con el vicepresidente de Asofondos para conocer la versión de este gremio de los fondos privados de pensiones frente a lo que se estaba proponiendo y frente a la reforma pensional que el país necesita urgentemente. Y hoy les vamos a mostrar entonces la otra cara de la moneda, porque independientemente de que la defienda o no la propuesta, sí la va a explicar y nos vamos a concentrar en saber si hay que desvirtuar o no ese mito de la llamada expropiación de las pensiones de los colombianos. Para eso va a estar con nosotros Kevin Harbat. Él es investigador en temas de reforma pensional de una importante universidad en Bélgica. Además es abogado de la Universidad del Rosario aquí en Colombia y de verdad que es una persona muy, muy conocedora de estos temas, Juan Pablo, y va a ser muy importante poder charlar con él para que nos explique entonces cuál es la realidad y que se entienda cómo funciona el sistema de pensiones en el país. Quiero a esta hora resaltar el trino que acaba de hacer Julio desde su cuenta, desde su @JSánchez-Cristo con el numeral de Francia pienso, porque creo que él destaca lo primordial del perfil de esta mujer y es lo que hace finalmente histórico esta decisión de Gustavo Petro. Escribe Julio, numeral de Francia pienso, que es una gran noticia para esa Colombia profunda, olvidada. Ella será la voz de los perseguidos, de los afros, de los líderes sociales, de los desplazados, de las víctimas de la violencia. Con menos de 40 años, esta abogada muestra un perfil político diferente. Y yo creo que ahí Julio da en el clavo. Francia Márquez es una outsider completa de la política tradicional. Es una mujer que ha estado por fuera de las transacciones de votos. Es una mujer que recién se inaugura en este universo tan difícil por demás de la política, que ha estado dominado, pues, número uno, por hombres, pero número dos, por personas que terminan haciendo una carrera larga, muy larga, y muchas veces convirtiéndose
en jugadores políticos de grupos o de clanes tradicionales, a veces dándole la espalda a realidades como las que ella se ha tenido que vivir. Por eso insistir en el hecho de que ella haya nacido en una de las zonas más olvidadas de Colombia, como es el Pacífico colombiano, en el municipio de Suárez, en una vereda ubicada al fondo mismo del corregimiento de La Toma, la hace un caso excepcional en la política colombiana. Y eso es lo que hay que destacar. Por supuesto, tendremos el espacio y ojalá Andrea, ya voy a volver con ella, ojalá Andrea logre este contacto para Sigue la W apenas ella se baje de la tarima, pero hay que hablar de lo que ella representa para la política nacional y es un cambio en el tablero, porque hasta el momento, si usted mira las otras caras, los otros nombres, han tenido una presencia e incluso una representación dentro de los partidos. Ella no, pero además ella ha sido vocera de mujeres afrodescendientes, ha sido integrante de consejos comunitarios de víctimas de la violencia, hizo parte de la Comisión Étnica para la Paz, que habló de los asuntos étnicos, que son delicados en Colombia. Vaya y mire usted lo que pasa en el Pacífico, donde hay pueblos olvidados desde hace décadas, por no decir siglos. Ella representa una Colombia que hace, no sé, 8 años, 10 años, 20 años, jamás habría imaginado llegar, aunque fuera, a hacer esto. Fórmula vicepresidencial de un candidato, el que sea. Por eso Francia Márquez hoy hace historia. Más allá, insisto, del candidato que acompañe, es ella, como símbolo, lo que hoy queremos pues destacar y sobre todo por el motivo por el cual queremos hablar con ella. Es que usted lo decía, Juan Pablo, mire, mujer, afrodescendiente y además, no se le olvide también, ambientalista. Es una mujer que ha luchado o que ha tenido dentro de sus batallas el tema ambiental y en sus propuestas una de las más importantes, acabar con las industrias extractivas, porque ella misma ha demostrado con cifras que eso, pues digamos que no ha servido mucho en las comunidades en donde está la industria minera, la industria petrolera, y en cambio las personas pues sí pasando por muchas necesidades. Entonces, muy importante el tema también del ambientalismo que ella ha abanderado. Pues recuerde usted que fue en el año 2018, hace 4 años, cuando ella se ganó un reconocimiento global, tal vez el más importante que se le da a los líderes en términos medioambientales, que es el premio Goldman. Así es. El Goldman Environmental Prize, que divide al mundo por regiones o por zonas geográficas, y ella, en representación de América del Sur, se alzó con ese galardón que desde hace ya más de 30 años se entrega para reconocer el trabajo a los defensores de la naturaleza y del medio ambiente. Es un perfil, insisto, de una mujer que se sale de los parámetros de nuestra política. Por eso es importante el perfil de ella. Y estoy leyendo muchos trinos también de críticas, también los vamos a leer, porque finalmente el país está hecho por matices y opiniones, y como siempre decimos en Sigue la W, las opiniones se respetan, siempre y cuando no sean de agresión, siempre y cuando no sean violando las normas, las leyes, siempre y cuando se hagan con respeto. Le veo dos comentarios que llegan con numeral de Francia Pienso, y mientras Andrea sigue allá esperando en la expectativa, nos vamos con Mauricio San Andrés. Escribe con este hashtag numeral de Francia Pienso, @Rafa_Barragán_R, dice numeral de Francia Pienso que la van a quemar, ya que si piensan que los votos que sacó fue por ella, están equivocados. Mucha gente como yo votamos por ella para tratar de sacar a Petro. Y escribe también con este numeral de Francia Pienso, @Juseca70, numeral de Francia Pienso, que es una mujer que le da dignidad al momento político de una Colombia desgastada por tantos políticos dañinos. Nos regaña @Mónica Morales J diciendo que ve muchos más comentarios positivos que negativos. ¿Y por qué razón leemos los dos insultos? Mónica, porque hay que tener en cuenta que la opinión no es uniforme. Y cuando la opinión se trata de uniformizar, se cae en un error que es el que muchos quisieran que ocurriera en un país como Colombia, y es que todos pensemos igual. No, eso es imposible. Eso es imposible. Al contrario, hay que darle visibilidad a todos los puntos de vista, que los compartamos o no, pero hay que darle visibilidad a todos los puntos de vista, porque finalmente
una democracia y un país se construye con la base de matices y opiniones diversos. La invitación es a que usted se conecte con nosotros, nos vamos a San Andrés y pendientes, porque en cualquier momento estaremos con Francia Márquez, así que 12:25, sigue la W, conéctese. Nos vamos de inmediato con Andrea Díaz, porque Andrea está ya con Francia Márquez desde el Hotel Hyatt en Bogotá. Adelante, Andrea, con la candidata a vicepresidencial de Gustavo Petro. Pues sí, Francia, estamos aquí en vivo. Francia, queremos saludarla hasta ahora en directo para la W. Está escuchando a Juan Pablo Calvás. Sus palabras después de esta decisión. ¿Usted quedó contenta? ¿Cómo la convencieron? Porque se hablaba de un ministerio para usted. Bueno, un saludo a toda Colombia, a la W Radio, toda la audiencia que nos está escuchando. Para las nadies, los nadies de este país, para nuestras abuelas que han perdido las huellas de sus manos, para las mujeres que todos los días se levantan a trabajar, para las mamás que han tenido que enterrar a sus hijos que han sido asesinados, para todos los colombianos y colombianas, este es un momento muy importante. Para el 52% de la población, las mujeres, esto es una demostración de que la política es con las mujeres o no será, de que la política es con las juventudes o no será, es con los pueblos étnicos, afrodescendientes, raizales, palenqueros, con nuestros pueblos indígenas, con el campesinado colombiano o no será, es con los trabajadores o trabajadoras. Esta es una apuesta por la paz, por la justicia social, por la dignidad. Esta es una apuesta porque los nadies y las nadies tengan derechos en este país. Francia, la veo muy conmovida, incluso como hasta las lágrimas. Esta lucha representa también la representación de una comunidad afrodescendiente, pero de los líderes sociales, muchos asesinados en Colombia. Sí, claro que sí. Yo he tenido que acompañar a muchos líderes y lideresas que en este país han sido asesinados. Muchos jóvenes han sido desterrados con sus mamás. Mucha gente ha tenido que salir huyendo de Colombia, buscando oportunidades porque aquí no las han encontrado. Llegó el momento de que los colombianos y colombianas, sí, tomemos una conciencia y por primera vez apostemos a un gobierno del cambio. Creo profundamente en esta apuesta del pacto histórico. Creo profundamente en lo que representa Gustavo Petro como nuestro candidato presidencial y por supuesto, ¿cómo no llorar si represento a las mujeres negras de este país? ¿Sí? Esas que su promedio de vida hoy son 5 años menos al resto de las mujeres de la sociedad colombiana. Francia, mucho se ha criticado que a veces durante la figura de la vicepresidenta a veces es de adorno, que no tiene el papel de importancia que se merece. ¿Usted por qué decidió la vicepresidencia o tal vez con qué condición para que no sea una figura solamente de adorno? Bueno, esta no va a ser una de adorno y yo no soy una mujer de adornos. Ustedes me conocen. Yo soy una mujer de lucha, de dignidad, de justicia. Soy una mujer que apuesta por la paz de este país. Me la he jugado. Mi vida se ha arriesgado, se ha puesto en riesgo por la lucha social, por lograr y hacer de Colombia un mejor lugar. Así que la vicepresidenta para nosotros no solamente es un símbolo de una mujer que se coloca ahí, sino que como ya escucharon a nuestro candidato Gustavo Petro, vamos a ser uno y una, apostándole y construyendo juntos el cambio para Colombia. Francia, bienvenida, sigue la W, gracias por estar conectada a esta hora con nosotros. Me llama la atención el Ministerio de la Igualdad. ¿En qué consistirá su trabajo en ese ministerio que usted va a liderar como vicepresidenta? Aparece ya en el comunicado oficial de la campaña de Gustavo Petro. ¿Qué será ese ministerio? Francia. No, se la llevaron, Andrea, se llevaron a Francia Márquez. Se la llevaron, pero la tuvimos. Muy bien, Andrea. Pues, unas primeras declaraciones de Francia Márquez, luego de que se hiciera además este anuncio muy importante por parte de Gustavo Petro, ya oficializándola como la fórmula vicepresidencial que estará acompañándolo en esta carrera a la presidencia de la República. Andrea, muy bien. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en este momento ya en esa zona, en el lugar donde se hizo este anuncio en el Hotel Hyatt al occidente de Bogotá?
No, la oigo muy lejos, Andrea, la oigo distante. No sé si hay un problemita ahí con el enlace. Andrea, ¿me escucha? Ahí, adelante, Andrea. Una fiesta completa. En este momento estamos ahí escuchando la fiesta pues, que están aquí en el Pacto Histórico realizando los diferentes músicos que representan la comunidad afrodescendiente. Y como le decía, hay gente de Soy Porque Somos, pero también está con nosotros el senador Luis Fernando Velasco. En un momento, y ya voy a buscarlo para que podamos saber un momento. Bueno, listo, perfecto. Andrea, vuelvo con usted en instantes. Sigue la W, hacemos una pausa, le leo antes 2 comentarios con el numeral de Francia Pienso, que ya es tendencia en Colombia. Dice con este hashtag @JLG Jorge Leo, numeral de Francia Pienso, que es un fenómeno político, social, y me encanta. Y dice también con este hashtag @CAAD1306, numeral de Francia Pienso, que es una mujer honesta, sincera, transparente, libre de la corruptela, representa al pueblo, a los de pie, a los que vivimos el día a día. Como ella dice, representa a los nadie. Le leo un comentario más que llega con este numeral de Francia Pienso, @verdad con música, de Francia Pienso, que siempre tiene cara de tristeza, como mucho resentimiento. Opiniones, las respetamos. El lugar en donde se genera la noticia política del momento es el nombre de Francia Márquez, que ya ha sido anunciado oficialmente como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Andrea Díaz, desde el lugar en donde se está generando esta información, con invitados. Adelante, Andrea. Sí, Juan Pablo, pues a esta hora estamos aquí con el senador Iván Cepeda, quien ha sido gran protagonista de este pacto histórico a esta hora. Senador Iván Cepeda, ¿usted le gustó que Francia Márquez estuviera como fórmula vicepresidencial o se le imaginaba más en un ministerio? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que ha sido la decisión correcta. Francia tiene una enorme fuerza hoy en Colombia, es reconocida por mucha gente y querida por mucha gente, y creo que esa unión con Petro se vuelve ya una unión que es invencible. Y hay un anuncio aquí muy importante, yo llamaría al candidato Fico Gutiérrez a que se tenga, porque Francia va para Antioquia. Bueno, que se tenga, dice usted, senador Iván Cepeda. ¿Qué pasa con esa sección del Partido Liberal que todavía no se ha definido? Muchos están en conversaciones con César Gaviria, pero también él está en conversaciones con Fico Gutiérrez. ¿Qué ha pasado con los liberales? Nosotros estamos haciendo un planteamiento de convergencia, de diálogo programático, así que con toda la paciencia vamos a seguir en esa línea. Creemos que si se trata de discutir en torno a ideas, a propósitos nacionales, estamos listos a buscar esa convergencia de un gobierno de coalición. Así que bienvenidos. Bien, Juan Pablo Calvás quiere hacer una pregunta desde estudio, así que por favor. Senador, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros a esta hora en Sigue la W. Yo no sé hasta dónde usted me ayude a resolver esta inquietud que le quisimos plantear hace un instante ahora la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, y es el tema del Ministerio de la Igualdad, porque en el comunicado oficial que anuncia Francia Márquez, dicen que ella, aparte vicepresidenta, sería ministra de la Igualdad. ¿En qué consistirá este ministerio? ¿Usted nos puede dar algunas luces al respecto? Sí, bueno, primero, gracias por esta entrevista. En segundo lugar, tiene por objeto 3 tipos de poblaciones. Se habla de las mujeres, se habla de los sectores, de los territorios y las diversidades sexuales también. Así que es un ministerio que va a estar encargado de superar y de lograr precisamente eso, la igualdad, condiciones de ejercicio de derecho pleno para quienes han sido históricamente excluidos en Colombia y viven en la discriminación. Y ese ministerio, por supuesto, tengo que preguntarle, yo sé que usted no es el candidato, pero me está ayudando a resolver una inquietud, ¿no es generar más burocracia en un país que está ahogado por la creación de cargos y numerarios y supernumerarios y la Procuraduría que se desborda con 1.200 cargos más? En fin, ¿eso no es ponerle más peso a una economía que a veces está pasando aceite? Entiendo la pregunta. Nuestro concepto de austeridad es el siguiente. A lo social le vamos a dedicar los recursos y la institucionalidad necesaria. A la burocracia, a los cargos suntuosos, a los grandes salarios de congresistas, a comisiones de acusación e investigación que no sirven para nada. Todo eso se va a ir por el caño de la basura. Nosotros no vamos a seguir
promoviendo instituciones que no van a beneficiar a la gente, y vamos a crear instituciones que por el contrario sí tengan un claro signo social. Senador Cepeda, dentro de los programas que tenía Francia Márquez como candidata, había algunas propuestas. ¿Estas coinciden con las de Gustavo Petro? Es decir, ¿se van a incluir o se van a fusionar para dar un solo programa de gobierno ya en una recta final de cara a la elección presidencial? Son propuestas que se suman y se complementan, y el día viernes en la inscripción de la candidatura de ambos se va a inscribir también el programa, que es de todo el pacto histórico y que reúne toda nuestra visión y propuestas. Bien, senador Cepeda, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W. Adelante, Andrea. Gracias. Sí, mire, aquí se están dando el abrazo justamente de ese sello, de esa alianza que se consolida entre una parte del Partido Liberal y también el pacto histórico. Senador Velasco, ¿usted qué nos puede decir de las noticias finales de ese encuentro con el liberalismo? ¿Qué pasó con César Gaviria? Cuéntenos cuáles son las últimas noticias. No, a mí me parece prudente lo que hizo el director del partido, llamar a los senadores electos, a los representantes electos, e intercambiar sus ideas y sondear un poco lo que estaban pensando. En Cámara ocurrió algo muy interesante. Cámara es tal vez la más cercana a las regiones, y la gente le dijo de una manera mayoritaria y muy mayoritaria, le dijo, mire, los liberales quieren cambio. Y es evidente que frente a la opción de Fico Petro, el cambio es Gustavo Petro. O sea, hay evidentes cercanías. En la reunión con la bancada de senadores, debo reconocer que mayoritariamente, no la mayoría tan grande que yo creía, pero sí mayoritariamente hay la búsqueda de que el acuerdo sea más con el establecimiento, con quienes significan lo que hasta ahora han gobernado, significa el gobierno de Duque, y puede ser una relación de 8-6, pero me impactó ver a 6 senadores, 3 de ellos hablaron y hablaron duro en la bancada, pidiendo que el partido entendiera lo que estaba pidiendo la base liberal y estuviera en un acuerdo con el pacto histórico. Claro, con unas líneas que ellos llaman rojas, que a mí no me parecen difíciles. Una, respeto a lo instituido en la Constitución del 91, pues yo creo que para Gustavo no va a ser difícil aceptar esa línea, porque entre otras cosas recordemos que la Constitución del 91 es un acuerdo político que sacaron adelante la Alianza Democrática M19, el Partido Liberal liderado por el que era presidente César Gaviria, y el progresismo conservador que existió, que era el de Álvaro Gómez, de manera que no veo difícil cumplimiento de los acuerdos de paz. En eso los liberales estamos completamente de acuerdo, y habrán unos temas en los cuales tendremos que profundizar. Yo sí creo, yo como liberal, creo que tenemos que revisar el modelo económico. El modelo neoliberal hizo agua, no en Colombia, en el mundo. Entonces, ahí tenemos que revisar y tenemos que reconocer pues hacer una autocrítica. Pero venga, senador, el modelo económico, es que esa es una de las grandes preocupaciones. De hecho, ahorita apenas termine este segmento y continúe Sigue la W después de la 1 de la tarde en digital, pues vamos a hablar del tema de pensiones, que sigue estando en el centro de la discusión, pero también hay otro, el de las expropiaciones. ¿Hasta dónde usted ha podido hablar eso con el candidato? Porque el país tiene miedo, mucho miedo, y uno lo entiende. O sea, que le digan a uno, no, es que esa tierra improductiva que usted no tiene, la va a perder, o esas inversiones que usted tiene en determinados fondos de pensiones, se las van a quitar y las van a estatizar. Bueno, todo eso asusta. Eso no va a ocurrir. Y yo no he hablado poco, he hablado mucho, y he tenido múltiples oportunidades de profundizar ese tema con Gustavo. He tenido la fortuna de ser invitado por él a muchas de las manifestaciones en todo Colombia, y tal vez el espacio donde uno tiene mayor posibilidades de conversar es cuando se termina todas las manifestaciones y queda un espacio en el hotel y uno hace una evaluación de lo que ha pasado en el día. Y en los viajes, cuando va en el avión, uno tiene posibilidades de hablar muy largo. A ver, primero, nadie está hablando de expropiaciones. La tesis que plantea Gustavo Petro la escribió muy bien un empresario muy importante de este país, miembro del Partido Conservador, fundador de Corona, se llamaba don Hernán Echavarría Olózoga. Y él
explicaba muy claramente que si Colombia quiere modernizarse, necesitamos que la tierra buena, la tierra que sirve para la agricultura, se trabaje. Usted no puede tener una tierra excelente sin producir en un país en donde puede llegar incluso una hambruna. ¿Y cuál es el mecanismo capitalista que se utiliza para eso? Pues los tributos. Las tierras buenas que no están produciendo tienen que pagar un predial importante y tienen que pagar unos impuestos importantes. Y en la medida en que produzcan, pues obviamente bajan el pago porque tenemos que favorecer la producción. Eso no se llama expropiación, eso se llama aplicación de principios capitalistas. Listo. Entonces le hago otra pregunta porque me toca ir rápidamente a San Andrés a cerrar también un segmento que tenía allá. Senador, hay otro temor y es que yo tengo que planteárselo porque son muchos los colombianos los que lo sienten. Así yo pueda o no compartir esa perspectiva. Pero hay muchos que dicen, es que Petro luego se atornilla en el poder y hace lo que hizo, por ejemplo, Ortega en Nicaragua, cuyo embajador hoy ante la OEA dijo, es que aquí se convirtió esto en una dictadura. ¿Qué garantía hay de que eso no pase? La Constitución del 91 y el respeto a la Constitución del 91. No fue Petro el que modificó la Constitución del 91 para quedarse 2 veces 8 años y luego intentó quedarse 12 años. Acuérdese quién fue el presidente que intentó hacer eso y yo le hice el debate contra la reelección. Y si hablamos de expropiación y de San Andrés, ¿por qué no le preguntan a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez qué está haciendo su esposo cuando le está expropiando a Colombia las playas que son públicas? Eso sí es expropiación. Tengámosle miedo a la expropiación de otros, tengámosle miedo al deseo de quedarse 12 años de otros presidentes, que no son precisamente ni los del Pacto Histórico ni los del Partido Liberal. Senador Luis Fernando Velasco, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. A usted, Juan Pablo, un abrazo. Ya está, Juan Pablo. ¿Ya está Andrea otra vez? Sí. No sé, Andrea, ¿usted está? Hola. Sí, aquí estamos. ¿Qué hubo, Andrea? Momento, no es Juan que. Pablo, ¿qué más? Qué bueno, no, es que yo estaba aquí como en suspenso, ¿está o no está Andrea? Qué buena noticia entonces. ¿Y está con Francia otra vez? Sí, estamos en este momento con Francia Marca. Recordemos que la tuvimos hace unos instantes, pues donde todo el mundo estaba muy expectante. Ella nos decía, pues, que cómo no emocionarse, incluso hasta las lágrimas, si una mujer negra y líder social, pues también ha estado en esta lucha. Escuchemos un poco más y ya enseguida la comunico con ella. Para construir una política que hemos venido haciendo como líderes sociales. Y es la política de la vida. Es la política de defender el territorio y cuidar el territorio como un espacio de vida. Es la política y el desafío que tiene la humanidad de frenar la crisis ambiental que hoy está viviendo el planeta. Ese es el mensaje para Colombia, ese es el mensaje para América Latina, ese es el mensaje para las mujeres de nuestro continente, que sabemos que no solo aquí en Colombia, sino en todos lados son unas berracas. Sí. Francia, hola Francia, aquí unos minuticos, la quería saludar Juan Pablo Calvás, ya puede escucharla usted, la saludamos unos minutos, si se puede poner aquí los audífonos, porque queremos hacerle algunas preguntas, pues ya de este anuncio oficial. Juan Pablo, la escucha Francia Márquez. Bueno, Francia, primero que todo, pues enhorabuena, qué gran noticia, no hemos hecho más que destacar su perfil, lo que usted representa para Colombia en términos de ser hoy día la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Usted representa una Colombia que en muchas ocasiones no ha hecho sino recibir la espalda de una gran parte del país. Usted es una mujer que representa el Pacífico, representa lo afro, representa a las mujeres, representa a las víctimas, representa la protección del medio ambiente, en fin, a muchos, pero muchos temas que deben ser cruciales para nosotros. Y hace un instante, cuando Andrea pudo conversar con usted la primera vez, yo quería hacerle una pregunta que me parece clave y usted es quien mejor nos puede ayudar a entender lo que significa el Ministerio de la Igualdad, que sería además su responsabilidad dentro de un eventual gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué es ese ministerio? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo sueña usted? ¿O cómo le puede usted explicar hoy día a quienes nos están viendo ya, quienes nos están acompañándonos en Sigue la W en digital, este Ministerio de la Igualdad que usted estaría liderando? Bueno, Juan Pablo, a usted y a todas las personas que están ahí conectados en la W, que son bastantes colombianos y colombianas, pues en primer lugar decir que este será un gobierno de la paridad, un gobierno que vamos a, como lo dijo ya Gustavo Petro, una, ¿sí? Vamos a estar los dos coequiperos, hombre y mujer, trabajando de la mano para parir un cambio para esta sociedad, por lo menos
por supuesto, un gobierno con todos, con todas y con todes. Eso significa un gobierno descentralizado, un gobierno que se construye con las gentes excluidas. Mi presencia aquí representa de alguna manera una justicia histórica para las mujeres, para los pueblos étnicos, afrodescendientes, indígenas, para los campesinos, porque yo soy una mujer campesina, yo soy una mujer de montaña. Yo crecí en una montaña surcada por 2 ríos en el departamento del Cauca, para las víctimas del conflicto armado, para las víctimas históricas, Juan Pablo. Creemos que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que vamos a estar ahí juntos como coequiperos, empujando un cambio para este país, ha planteado, sí, el Ministerio de la Igualdad. Eso es una necesidad hoy para este país. Las inequidades y las desigualdades de la sociedad colombiana son estructurales y son históricas. Somos el país más desigual de la región y esto nos pone en un desafío. Desigualdad como mujeres. Nosotras hoy no vivimos en condiciones de equidad y de justicia en relación a los hombres de la sociedad colombiana. Eso significa la garantía, un ministerio que va a trabajar, ¿sí?, por garantizar los derechos integrales y con un enfoque interseccional de raza, clase y género frente a la garantía de los derechos de las mujeres. Eso significa, ¿sí?, que los pueblos étnicos, aquí se deje de decir que son los que tienen las necesidades básicas más insatisfechas. Eso significa que en los territorios de nosotros la gente tenga agua potable, tenga educación, tenga conectividad, tenga empleo, ¿sí?, tenga economías que puedan generar a partir de sus entornos, de sus territorios. Eso significa trabajar por los territorios históricamente excluidos, territorios que no han tenido oportunidades y que lo único que ha hecho el Estado cuando hace presencia es imponerles la guerra y el despojo. Significa entonces construir territorios equitativos, territorios dignos y por supuesto un trabajo con los jóvenes de este país. Esos jóvenes que les han sacado los ojos por querer cambios, por querer acceso a educación, por querer tener un empleo o simplemente por querer tener una condición que les permita llevar un plato de comida a sus casas, a sus hogares. ¿Cuántas familias están sin vivienda hoy en Colombia? ¿Cuántos están sin empleos? Sí. En un país que tiene tanto. O sea, podemos hacer una economía para todos los colombianos y colombianas. Somos el país, el segundo más biodiverso del planeta y sin embargo, niños y niñas muriendo de hambre. Eso es lo que queremos cambiar. Por eso nosotros decimos, le apostamos a un gobierno del vivir sabroso. Sí. Y así decimos en el Pacífico colombiano, porque Francia, en medio del conflicto armado usamos la marimba, usamos el arte, la cultura para sonreír. Francia, hay líneas rojas y cuando le pregunto esto me refiero dentro de la campaña, igual estamos a 2 meses para que se adelante la elección presidencial y me refiero a líneas rojas, es personas o grupos políticos que ustedes quisieran excluir de la posibilidad de que se acerquen a la candidatura de Gustavo Petro y suya. No queremos a los señores del partido de la U, no queremos a Cambio Radical, no queremos a los liberales, que en cualquier momento podrían empezar a acercarse si ven que la opción de poder está de ese lado y que por ende, pues, como son partidos que en algunas ocasiones han preferido acercarse al árbol que más sombra da, pues de repente son ustedes. ¿Hay líneas rojas en ese sentido? Juan Pablo, para mí las líneas rojas tienen que ver con la corrupción. Para mí las líneas rojas de una política tienen que ver con una política mezquina, ¿sí? Una política que no sea capaz de cerrar las brechas de inequidad. Para mí la línea roja tiene que ver con una política del despojo, con una política que siga fomentando la guerra cuando queremos la mayoría de los colombianos vivir en paz. Esas son las limitaciones que tiene un proyecto de cambio. De resto, este proyecto tendrá que hacerse con todos los colombianos y colombianas y usando la diferencia como una razón para construir y no como una virtud para asesinar al otro y a la otra, que es lo que ha pasado históricamente.
Sí. Yo creo que esta es una nueva política que tiene que construirse desde abajo, desde la raíz, con alegría, con amor y en colectivo. Y entonces, pues hoy nuestra apuesta es una alianza con el pueblo, una alianza con el país, una alianza con la gente, sobre todo que sufre las opresiones y las exclusiones. Francia, yo creo que las líneas rojas son las limitaciones en términos de esa política hegemónica que se ha venido haciendo y que no ha permitido un cambio. Pero si estos sectores, incluso que han estado en la política hegemónica, quieren también construir cambio para este país, pues serán bienvenidos. Francia, nos queda una última pregunta que además se la va a plantear mi compañera Paola Herrera, que en segundos nos tiene un invitado para hablar del tema de pensiones. Adelante, Paola. Sí, Francia, usted ha hablado en varias oportunidades sobre garantizar los derechos para todos los colombianos y cerrar las brechas de inequidad. Y justamente uno de los grandes problemas que tiene el país es el tema de la cobertura en materia de pensiones. Solo 1 de cada 4 colombianos en Colombia logra pensionarse. ¿Usted qué piensa de la propuesta que ha hecho frente al tema de reforma pensional Gustavo Petro y cómo hacer entonces para aumentar esa cobertura? Bueno, lo que pienso es que primero el derecho a pensionarse aquí es un derecho para garantizar la dignidad, ¿sí?, a las personas que ya adquieren una edad avanzada y no tienen posibilidades de vivir digno. Ese es el enfoque que tiene que tener un sistema pensional, sea el que sea. Si ese enfoque no está y la gente no se pensiona en este país, la gente no logra, los mayores y mayoras no logran vivir en dignidad, yo creo que hay que revisar ese sistema. Y efectivamente, pues son la mayoría de los mayores y mayoras de este país que ni siquiera nunca pudieron cotizar. ¿Sí? Si miro solo a la población afrodescendiente, solo el 12% de las mujeres negras cotizan. ¿Sí? Y la minoría que se alcanzan a pensionar es una minoría. ¿Sí? La mayoría de nuestras abuelas y abuelos terminan al cuidado de nosotros, de cada uno, porque no tienen garantías en un sistema pensional como el nuestro. Por tanto, fortalecer el sistema pensional público como un mandato constitucional en términos de proteger a la vejez colombiana es parte del desafío, y ahí vamos a estar construyendo. Francia, pues muchas gracias. Desde Estudio Paola tenía una duda solamente respecto a su biografía y nos sorprende también que igual usted es muy joven y está dando un golpe de opinión bastante fuerte. Adelante, Paola. Francia, es que estamos aquí confundidos porque en algunas partes dice que usted nació en el 82, que tiene 39 años, pero en la biografía que nos mandaron del Pacto Histórico dice que usted tiene 36. ¿Podríamos saber cuál es su edad? Es una tontería, ¿no? Es una tontería de pregunta, pero para tener claridad. Para tener la claridad, sí. Un chisme de la W ahí. Para toda Colombia, les digo, yo ya cumplí 40 años. Yo nací el 1 de diciembre del 81. Este diciembre que pasó cumplí 40 años, así que aquí estoy. Todas formas muy jóvenes. Francia, sería usted la vicepresidenta más joven de este país. Muchas gracias. Esa labor tan importante que usted está haciendo, pues realmente es motivo de orgullo de una mujer, como usted dice, líder afrodescendiente. También las hay en otros partidos, pero valoramos que usted tenga esa representación. Creo que este es un desafío para dejar de imponerle a la juventud las estigmatizaciones de que no somos capaces. La juventud tiene capacidades para cambiar este país, y yo creo que nuestra participación en política y ver a tantos jóvenes hoy participando es una demostración de que la política se renovó, de que esta es otra generación, y esta es una generación que está dispuesta a parir un cambio, una generación que está recuperando los valores sobre la vida, la ética en la política. Así que bienvenidos los jóvenes y las jóvenes, de los mayores y mayoras. Tenemos que aprender lo bueno, lo malo de la política, dejémoslo a un lado, no nos sirve para esto. Gracias, Francia, por su tiempo y felicitaciones, que le vaya muy bien en esta contienda presidencial. Juan Pablo, sigan ustedes allá en Sigue la W Digital. Muchas gracias, porque usted la hemos visto sudar, la hemos visto correr, pero lo logró. Tuvo ya en 2 ocasiones hoy a Francia Márquez con nosotros en la radio y en Sigue la W en digital. Una pausa súper cortica, resuelto el misterio, ¿no? Sí, 40 años. Ni 39 no ni 36. Razón. Nadie tiene razón, ni Wikipedia tiene razón. Ni el año. Una pausa cortica y al regresar nos vamos con las pensiones. El invitado especial que nos trae Paola para mostrar la otra cara del tema pensional en Colombia. Son 30 segundos de pausa y volvemos. Sigue la W.